¿Qué pasa, angelitos míos? Soy Kraz, vuestro becerro de oro. En el vídeo anterior vimos la historia de Iblis, el demonio del Islam, una historia de odio y soberbia como la de Lucifer, aunque los sucesos del Corán son más detallados. Es sorprendente cómo la Biblia escatima en los detalles de un acontecimiento tan importante como lo es el origen del mal. Hasta donde sabemos, Lucifer era un querubín, el ángel más bello, sabio y poderoso de los cielos, que dejó crecer el orgullo y el resentimiento en su corazón hasta odiar tanto a Dios que protagonizó una rebelión angélica. Se convirtió en Satanás, el gran dragón, y con su cola arrastró a una tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, consiguió engañar a una tercera parte de los ángeles y atraerlos a su causa, sellando su destino como demonios. El resto es historia, una historia de la que sabemos poco, y casi todo lo que sabemos es el resultado final. Muchos teólogos han intentado arrojar luz sobre este acontecimiento cósmico, pero nadie lo ha hecho de una manera tan amena y accesible para el común de los mortales, como lo hizo el padre Fortea. José Antonio Fortea es sacerdote católico y teólogo, exorcista retirado y especialista en demonología. Atendió múltiples casos de posesión, pero ahora se dedica a escribir libros. Uno de esos libros se llama Historia del mundo angélico, una narración ficticia sobre la creación de los ángeles y la expulsión de los demonios. Podemos decir que se trata de teología, angeliología y demonología, plasmadas de manera sencilla con unas palabras que ponen en manifiesto los tantos años de estudio y experiencia de su autor. Un hombre humilde que ha tratado con el mal cara a cara. Antes de comenzar, me veo en la necesidad de aclarar que no soy católico, sino que sigo mi propio camino de pagano réprobo. Pero esta obra es una joya de conocimiento espiritual de la que incluso los ateos pueden sacar provecho y disfrutar en grado sumo. Lo que vais a escuchar en forma de audiolibro es una selección personal de las primeras 24 secciones del libro, las concernientes a la rebelión de Lucifer, e incluso me he tomado la libertad de descartar algunos párrafos que no he considerado de tanta importancia para acortar la duración de este vídeo. Si queréis disfrutar de la obra completa, en la descripción tenéis el enlace al libro y a la biblioteca forteniana, la colección de libros en PDF del padre Fortea. Quiero dar las gracias a José Antonio Fortea por permitirme hacer este vídeo, así como a Proyecto Cabra, a Ana Sherry y a Smile Dead por prestarme sus voces. Espero que disfrutéis de mis acuarelas con crayones. Poneos vuestros mejores audífonos, porque estáis por escuchar La rebelión de Lucifer. Historia del mundo angélico. En el principio estaba el Ser infinito, la Trinidad sublime. Imaginaos a Dios como una inmensa esfera de luz blanquísima. Dios no es una esfera, Dios no tiene forma geométrica alguna, pero os pido que os imaginéis mi historia de un modo visual. Imaginaos al gran Dios como una esfera de luz de proporciones infinitas. Esa esfera de luz estaba en medio de la nada, una esfera resplandeciente en mitad de la oscuridad más absoluta, la oscuridad perfecta. Al principio únicamente existía esa esfera. Nadie la contemplaba, nadie la podía ver, porque no había nadie. Esa esfera de vida trina era luz, y era grande como millares de océanos de luz. Era colosal como millares de universos. Nunca os imaginaréis, mientras viváis, lo difícil que es para mí expresaros de un modo alegórico lo que nosotros percibíamos de Dios. Permitidme usar la imagen de una esfera para hablar de Dios, la imagen de una esfera grandiosa, porque en su ser reinaba una perfección como solo se expresa en la geometría, pero al mismo tiempo era ilimitado como un mar. El mar es estable, pero tiene movimiento en sí. Dios asimismo se nos mostraba lleno de vida. Lo que nosotros veíamos era como una esfera infinita llena de mares de vida.
pero eso lo percibíamos a través de los rayos que atravesaban sus velos. La vida trina latía en su interior, fluía en el seno de esa esfera. De pronto ocurrió algo. Era la primera vez que ocurría algo hacia afuera de la esfera. No podemos decir que eso ocurrió tras millones de siglos, porque en realidad no había tiempo. Pero entre ese antes y ese después hubo 1000 eternidades, y después eternidad tras eternidad. Antes del primer ahora, hubo una serie incontable de siglos de no tiempo, y así en el momento previsto, en el instante exacto, antes del cual no hubo un instante, una voz poderosa resonó en el interior de la esfera y dijo: ¡Hágase! Y de la esfera surgió una luz. Aquel acto se parece lejanamente a una flor que extendiera sus pétalos blancos. Ese instante semejaba como una corola de la que surgiesen hacia afuera sus pétalos. Aquello parecía como una explosión de luz a cámara lenta. Si uno se aproximaba a esa luz, veía que cada haz de luz estaba formado por millones de seres angélicos. Cada naturaleza angélica era como una pequeña estrella. Las había de todos los tamaños. Cada ser angélico resplandecía con su propio tono de luz. Cada uno emitía una música particular. Cada uno, si se me permite la expresión, mostraba un rostro atónito, felizmente atónito, ante el espectáculo del acto creador. Los ángeles más grandiosos se hallaban suspendidos, como tocando la esfera. Cada ángel superior tenía otros menores alrededor de él, como planetas que rodean a un astro. Cada uno de los satélites tenía a su vez otros espíritus angélicos que eran como satélites de los planetas, y así podíamos ver que había centenares de jerarquías angélicas. Cada ángel dependía de otro ángel superior. Los ángeles superiores, menores e intermedios formaban innumerables niveles, complejísimas rotaciones, innumerables jerarquías, complicadas series de niveles, de escalones, como si de una zoología infinita se tratara. Ese eco sinfónico se fue desvaneciendo hasta que el último brazo de luz se desplegó del océano de luz de la esfera. La creación de los ángeles había acabado. El último ángel había sido creado. Decir que eran trillones de trillones era poco. Dios había sido extraordinariamente generoso al crear. Dios había querido comunicar el gozo del ser de un modo espléndido, feliz de que fueran muchos los que pudieran existir. Todos los espíritus estaban sorprendidos. Habían sido lanzados a la existencia. Habían pasado de la nada a existir de golpe. Aquello era como millones de seres que hubiesen acabado de despertar, pero no solo no estaban somnolientos, sino que por el contrario, se mostraban llenos de vida. Las nebulosas bullían de vigor alrededor de la esfera de vida. La vida se agitaba en ellos por la felicidad de existir. Los espíritus se miraban a sí mismos, se conocían, volvían a mirarse entre sí sorprendidos. Como las glorias se hallaban girando alrededor de glorias más grandes, admiraban al gran ángel alrededor del cual cada espíritu se movía. Divisaban la magnitud de los gigantescos astros angélicos. Aunque las veían de lejos, se hallaban sorprendidos de cómo pudiera haber tantas glorias tan descomunalmente grandes. Y en el centro de todo, el divino océano infinito de luz del que habían salido. Era como estar junto a los márgenes de un gran mar. Podríamos decir que estaban suspendidos, flotando en el aire, levitando sobre un océano, pero en ese caso no tenía sentido afirmar que se estaba encima o en un flanco de ese mar. En un universo sin referencias espaciales no había arriba ni abajo, únicamente un gran centro que era esa esfera que parecía ilimitada. Las glorias contemplaban la gran esfera. Sabían que era una forma esférica, pero era tan grande que ellos la veían como un océano, cuyos límites escapaban a su visión. Ese océano divino estaba en silencio. Todos lo contemplaban admirados. Constituía en sí mismo un espectáculo, porque esa luz era amor, sabiduría, belleza, perfección, equilibrio, plenitud. De pronto, la esfera habló. Era la primera vez que resonaba su voz fuera de su seno.
Su voz resultó el hecho más impresionante que uno pueda imaginarse. La voz de Dios dirigiéndose a millones de espíritus angélicos. Todos oyeron una voz potente, grave, llena de poder. Se trataba de una voz que podía doblar el hierro, tronchar los cedros. Aún no existía el hierro, aún no habían crecido los cedros, pero si hubiera sido creado un orbe, los pilares de la tierra no hubieran resistido el poder de la primera sílaba de la primera palabra. Ante la aparición de su voz, todos los ángeles dieron un paso hacia atrás, como el que recibe la embestida del viento. Decir que era una voz poderosa no es hacerle justicia. Su voz estaba dotada de la mayor intensidad que uno pueda imaginarse, y al mismo tiempo sus palabras transmitían ternura y cariño. Eran las palabras de un padre. Nada en ellas había de amenazador, pero sin ser amenazadora, su voz era tal que dejaba claro que no admitía réplica. Dios nos habló, nos explicó quién era Él, nos expuso quiénes éramos, para qué nos había creado, qué esperaba de nosotros, lo que debíamos y lo que no debíamos hacer. Dios nos hizo de maestro, le escuchamos con la boca abierta. Su voz nos manifestaba cuáles eran los abismos del ser, los caminos del bien y del mal, la estructura lógica de lo que había creado y de lo que podía crear. Sus palabras eran ciencia pura sin error, pero no hablaba todo el tiempo. En su discurso, en su explicación del ser, en su explicación de todo, había, como si de una sinfonía se tratase, momentos de silencio, y nos preguntaba. Nosotros le respondíamos, le preguntábamos, individual y colectivamente, dialogábamos con él como unos hijos con un padre. Nos sentíamos seguros frente al vacío de la nada, frente a la inseguridad de no saber. Él nos daba certeza frente a la duda. Él nos ofrecía el firme fundamento de saber de dónde veníamos, quiénes éramos, a dónde íbamos, cuál era el sentido de todo. Sin él, hubiéramos sido náufragos en medio del vacío. Sin él, nos hubiéramos sentido abandonados en mitad de esas soledades. Mirando hacia atrás, allí estaban esas soledades vacías y oscuras. Daba casi miedo mirar al no ser de donde habíamos salido, de donde perfectamente podríamos no haber salido nunca. Había bastado una palabra suya para sacarnos de la nada, pero con él no temíamos a la nada, él lo llenaba todo, y nuestro maestro seguía paciente y amorosamente respondiendo a sus hijos. Podía responder a millones de seres a la vez. Éramos tantos, y no obstante cada uno escuchaba distintamente su voz. Nosotros, las glorias, podíamos escuchar las palabras de muchos ángeles dirigiéndose a Dios, y simultáneamente podíamos hacerle preguntas. Nosotros podíamos atender sin problema en medio de aquel tapiz de voces. Cada uno podía percibir más o menos de esos diálogos según el poder de su inteligencia. En medio de aquella sinfonía formulábamos a coro una cuestión a Dios, pero en medio de esa coral un pequeño espíritu podía hacerle una pequeña pregunta a Dios. Había conversaciones colectivas, se daban conversaciones individuales. Otras conversaciones eran, porque así lo querían algunas glorias, privadas, personales. Y no solo preguntábamos, también le dábamos gracias, gracias por todo. Y también nos comunicábamos entre nosotros. Los ángeles más inteligentes comprendían mejor lo que decía la esfera y nos lo explicaban a los ángeles intermedios. Nosotros a nuestra vez explicábamos detalles a los ángeles inferiores. Había miles de escalas en aquella jerarquía celeste. Todos entendían el discurso de Dios, pero los ángeles superiores nos hacían ver que habíamos captado solo una parte de la profundidad de su discurso. Aun conscientes de nuestra poquedad, cuanto más conocíamos, más queríamos conocer. Éramos como exploradores de lo que teníamos delante. Nuestras construcciones lógicas, metafísicas, teológicas acerca de la divinidad nos dejaban pasmados. Cada vez estábamos más admirados del ser infinito. Algunos de nosotros, abrumados ante tanta belleza, comenzaron a organizarse para darle culto de un modo colectivo. Así comenzó la liturgia celeste, como una respuesta ante semejante espectáculo de la divinidad.
Frente a la esfera, alrededor de la esfera, todo aquel mundo angélico se llenó de actividad. Unos enseñaban a otros, otros levantaban construcciones del intelecto. Había quienes se dedicaban más a la oración, otros se afanaban en ir de un lugar a otro para ayudar a aquellos que tenían alguna dificultad en entender algo. Comenzó incluso a haber ascetas, pues hubo quienes comenzaron a sacrificarse en el uso de sus potencias intelectuales, centrándose ante todo en buscar la esencia de Dios a través de la adoración. Habrá entre vosotros, humanos, que me entenderán muy bien cuando afirmo lo grande que puede ser el sacrificio que supone sacrificar las operaciones del intelecto que nos producen placer. Cuando se habla del placer, muchos piensan en la comida, la bebida y demás satisfacciones del cuerpo. Pero también vosotros conocéis gozos del intelecto, como escuchar una sinfonía, jugar una partida de ajedrez, leer un libro o escuchar una conferencia. También a vosotros os cuesta sacrificar las operaciones del intelecto que os gustan. Y así algunos de nosotros descubrieron este modo de hacer la voluntad de Dios y quisieron desnudarse de todo lo que no fuera Dios mismo. Ellos deseaban, ante todo y sobre todo, arder de amor a Dios y dejaron todo lo demás. Renunciaron incluso a lo bueno para dedicarse a lo mejor. Algunos de estos ángeles ascetas se recluyeron en sí mismos para dedicarse exclusivamente a la adoración de la Trinidad. Esta reclusión voluntaria de algunos fue tan estricta que, a los ojos de muchos, fue como si muriesen en vida, como si se enterrasen en sí mismos. Todo lo sacrificaron algunos para que en la oscuridad de su interior pudiera comenzar a brillar una luz más espiritual. A vosotros, estos sacrificios os parecerán pequeños sacrificios, pero os aseguro que algunos de nosotros hicieron sacrificios solo comparables a aquellos humanos que renuncian a todos los placeres del mundo para irse a un desierto a dedicarse a la oración. Otros espíritus se centraron más en las obras de caridad, ayudando a las necesidades de otros espíritus, instruyendo, aconsejando, no dejando solos, siempre deseosos de que todos comprendieran mejor a la fuente. Otros se dedicaron más al conocimiento, empleándose en indagar las profundidades de la ciencia del ser infinito. Indagaban por sí mismos, preguntaban a otros, recorrían las jerarquías angélicas en busca de ciencia, en busca de fragmentos de saber. Estos recolectores de materiales levantaron magníficas construcciones intelectuales. La ciencia era fascinante y nos sentíamos atraídos a ella de un modo natural. Éramos inteligencias, pero no todo era conocimiento. El amor ya había aparecido. De forma natural, casi sin darnos cuenta, amábamos, cada uno en un grado, cada uno de un modo diferente y personal. Cada espíritu tenía su personalidad, su psicología. Cada uno amaba con una intensidad propia. Cada uno poseía un amor único. No solo amábamos agradecidamente a Dios, también nos queríamos entre nosotros. Queríamos a todo ese mundo en el que estábamos insertos. Yo comencé a admirar algún intelecto superior. Su penetración en las más recónditas cuestiones de la filosofía me parecía la obra de arte más increíble. Además, desde mi posición, podía proponerle nuevas cuestiones, podía contrastar sus respuestas con otros altos intelectos. Entre nosotros los ángeles surgieron amistades, pues no solo conversábamos de cosas altas y sublimes, también nos conocíamos entre nosotros. Charlábamos de nuestras ilusiones, acerca de nuestras distintas formas de ver las cosas, incluso de nuestras anécdotas en nuestra sociedad, en nuestros grupos. Otros eran exploradores, se dedicaban a recorrer las regiones del mundo angélico. Las jerarquías de por sí se habían convertido en objeto de ciencia. En nuestras conversaciones, os parecerá extraño, pero había sentido del humor a veces. Algunos bromeaban incluso. El sentido del humor es privilegio de los seres racionales. Hubo también espíritus que fueron más allá de la admiración, más allá de la amistad. Se enamoraron. En su amor no había nada físico. No tenemos cuerpo, no tenemos rostro propiamente hablando, pero el sentimiento que apareció entre algunos espíritus, insisto, era algo que iba más allá de un mero estar bien con el otro. Era verdadero amor. A veces era la forma de ser del otro, a veces admiración por su intelecto. Lo cierto
es que algunos espíritus iban más allá de la amistad y deseaban con recta pasión estar junto a otro espíritu. Otros espíritus se unieron para formar actos de adoración colectivos hacia el Creador. Esos actos de adoración fueron añadiendo más y más ángeles. Comenzaron de forma espontánea liturgias de alabanza a Dios. Nadie nos lo mandó. Surgieron como un impulso natural. Al final, todos formamos parte de la gran liturgia de todos los ángeles unidos en una sola adoración tributada al Eterno. Nuestro incienso de alabanza no cesaba ni de noche ni de día, en el caso de que hubiera habido día y noche. Pero vivíamos en un inacabable día, en una sempiterna luz. Nos rodeaba la noche, la oscuridad, el vacío, el no ser. Pero nosotros emanábamos luz alrededor de la luz. Éramos como constelaciones de luz, constelaciones de dicha. Éramos gloria alrededor de la esfera infinita. Nuestra vida no solo era liturgia, ni profundizaciones intelectuales. No todo eran grandes temas en nuestras conversaciones. También jugábamos. Nuestros juegos serían completamente incomprensibles para vosotros. Renuncio a explicároslos. Nuestro mundo era muy distinto del vuestro. Os puede dar la sensación de semejanza el hecho de que debo usar elementos que sean ligeramente comunes entre nuestros mundos, pero se trata de mundos sustancialmente diferentes. Además, no había campos, no había bosques, no había ciudades, no había edificios. Solo estaba Dios, nosotros y el vacío exterior. Era un mundo sin un solo elemento material, sin un solo instrumento. Era un mundo de presencias, pero un mundo que nada tenía que envidiar a vuestro planeta de ríos, selvas, islas, peces, montañas y arcoíris. Os lo repito, nuestro mundo nada tenía de aburrido. No pasaban los días, no había sol. Estaba transcurriendo una especie de tiempo, el Evo, un tiempo sutil, casi diríamos espiritual, pues realizábamos operaciones espirituales y por lo tanto había un antes y un después. Más que decir que nosotros estábamos en ese tiempo, podríamos decir que cada uno de nosotros teníamos un tiempo. Cada ángel poseía un tiempo inserto en el interior de su esfera individual. Si bien existía una suma de antes y después entre todos nuestros tiempos, y ese mosaico de tiempos individuales conformaban el mosaico de nuestra historia, la historia de las glorias, una historia a la vera del mar de eternidad que era el inmutable. Nuestro Hacedor nos había enseñado que aquel mundo, el mundo angélico que habíamos conocido hasta entonces, era solo una etapa previa, una fase, una prueba. Inmersos cada uno en el Evo, estábamos madurando, nos desarrollábamos, pero el Señor no quería que solo nos desarrolláramos intelectualmente. No solo deseaba que nos hiciéramos amigos, no solo deseaba que construyéramos una sociedad y que gozásemos del ser, sino que ante todo era su voluntad que desarrolláramos nuestra bondad, nuestras virtudes, nuestro amor. Nuestros intelectos eran una gran cosa, pero muchísimo más grande era la parte más interior de nuestro espíritu. Esa parte era, digámoslo así, el espíritu de nuestro espíritu, la parte más profunda, la más noble, aquella que se desarrollaba tan solo a través del amor. Los ángeles éramos luz, pero había una luz más pura dentro de nuestra luz, una luz de amor dentro de nuestra luz intelectual, una luz más bella dentro de la belleza de nuestra luz. A través de la oración, de los actos de caridad, del sacrificio, del trabajo hecho en honor de Dios, pues trabajábamos, podíamos llegar a ser inhabitados por el mismo Creador. Podíamos desarrollar esa capacidad de acoger la gracia de Dios, el agradecimiento, la glorificación de Dios, el amor, ya lo habíamos conocido. Ahora íbamos descubriendo paulatinamente la posibilidad de santificarnos. Todos nos afanábamos en este deseo divino. Era su voluntad, una voluntad que no se imponía, que nos invitaba.
Todos deseábamos ser buenos hijos de Dios. El tiempo, el Evo, avanzaba y nos íbamos haciendo mejores. Todos nos hacíamos mejores, sin excepción. Cuando con nuestros ojos mirábamos hacia Dios, veíamos ese mar de luz que es Dios. Pero en realidad, si nos acercábamos, no físicamente sino con nuestros intelectos, descubríamos sorprendidos que ese mar que creíamos que era Dios era en realidad el velo que cubría a Dios. La Trinidad Santísima estaba oculta bajo los velos de luz. Los velos eran tan inenarrables que durante un tiempo creíamos que ese mar era Dios. Ahora veíamos que ni siquiera aquello era el Señor de los cielos, era solo su manifestación. Era Dios solo en el sentido de que Dios estaba detrás. Así también, ese mar de luz, esa esfera grandiosa, era la manifestación de Dios, pero Dios estaba detrás. ¿Por qué? ¿Por qué no te nos muestras?, le preguntábamos llenos de ansia por contemplar su esencia. Pero él nos repitió afectuosamente que este era nuestro tiempo de prueba, que ni los más sabios de entre nosotros entendíamos todos sus designios. Todo lo que hago tiene una razón, aunque no lo comprendáis ahora. Algunos de nosotros nos preguntamos si es que le habíamos ofendido, si es que éramos radicalmente indignos. Algunos sentían tanto afán por verle que se interrogaban si algún día lo verían. Quizá esta sea la máxima cercanía a la que nunca podremos aproximarnos a él, discurrían. Es demasiada la diferencia entre nosotros y la fuente, pero aquel padre nos seguía enseñando como el Maestro Supremo que era. Llegará un día, nos dijo, que desearéis poder volver a este tiempo, al tiempo en que no veíais mi rostro, para poderme manifestar vuestro amor, para poderme manifestar que aún sin verme os fiabais de mí. Ahora es cuando podéis desarrollar vuestro amor en la oscuridad, en la confianza a mi palabra. Después ya no tendrá mérito. Aprovechad de la hora que os parece tan largo. Habrá un día en que este tiempo os parecerá tan breve. Yo todo lo hago bien y os doy una hora que ya nunca más volverá. Aprovechadla. Lo cierto es que aunque con nuestras inteligencias lo entendíamos, a nuestros corazones les costaba aceptar esa espera. ¿Por qué a Dios le gusta hacernos esperar? Sin duda se trataba de un misterio que concernía al tiempo. El Gran Eterno nos daba un poco de tiempo, antes de un tiempo sin fin. ¿Por qué? Todo se descubriría, pero aún no. He puesto antes la imagen de un muro suave como una montaña, pero alto como ella, para dar a entender el límite entre nuestro mundo y la trascendencia. Otra imagen es la del mar, de forma que si tratábamos de sumergirnos en ese mar de luz, llegaba un momento en que las nubes de luz eran gradualmente tan densas que no podíamos avanzar. El fuego de la presencia de la divinidad se hacía tan intenso, aun sin quemar, que era como si perdiéramos la consciencia y lentamente una marea suave nos devolvía hacia afuera, donde recobrábamos nuestros sentidos. Los que más penetraron de ese velo dijeron que se oía como el clamor de cientos de órganos en una armonía que iba más allá de lo comprensible por nuestras mentes. Y ya os he dicho cuán grandes eran las mentes de algunos de los nuestros. Nosotros visualmente no veíamos nada con nuestros espíritus sin ojos. Nosotros recibíamos especies inteligibles. Recibíamos de otros espíritus pensamiento puro, sin el intermedio de palabras. Veíamos y comprendíamos lo que nos rodeaba, sin el discurso de conceptos gramaticales, sino de un modo más intelectualmente directo. La lección de Dios nos quedó clara. Sí, todo era una prueba. Debíamos esforzarnos, porque acabado el tiempo de prueba, seríamos admitidos a su presencia, y cada uno recibiría según el amor que hubiera acumulado en esta fase. Nuestro mundo pasaría,
en el sentido de que todos penetraríamos ante la inmediata presencia de Dios. Ya estábamos en su presencia, pero en presencia de su manifestación, la cual era una mera sombra, un mero reflejo de su sustancia. Algún día entraríamos a la presencia de su rostro, estaríamos frente a la visión de su esencia. Seríamos admitidos a contemplar el misterio de los misterios, la permanencia, generación y expiración de las tres personas de la Santísima Trinidad. Dios nos había creado, pero no podía crear el amor. Si quería que existiera el amor fuera de él, tenía que crear seres libres. Si quería que existieran seres libres, tenía que dotarles de inteligencia y voluntad. El amor debía ser nuestra respuesta. Dios no quería esclavos. Aunque hubiera tenido esclavos a su alrededor, el amor hubiera seguido siendo una respuesta libre. El amor requería de libertad, y así el Creador quiso que hubiera individuos libres que le amaran como un hijo ama a su padre. Y no quería simplemente amor, deseaba que ese amor se desarrollara, deseaba que nos santificáramos. Para nuestra santificación se precisaba de la libertad. Era necesario que no viéramos su rostro, pues una vez que lo contempláramos, su visión sería una fuerza tan arrolladora que ya no podríamos hacer otra cosa que amarlo. La santificación libre, llena de generosidad, de entrega, de esfuerzo, solo era posible ahora. Después ya solo quedaría recoger los frutos. Dios no nos podía mostrar su rostro, a no ser que quisiera destruir ese tiempo único e irrepetible que se nos concedía. Pero no todo era perfecto. El amor se había desarrollado, pero a su flanco aparecían algunos defectos. Algunos ángeles perdían el tiempo en meras conversaciones. Algunos, además, despreciaban la inteligencia inferior de otros. Algunos comenzaron a criticar. Hubo quienes se vanagloriaron de sus propios logros. Nada de todo esto era grave, pero ya comenzaba a percibirse lo que después sabríamos que eran pecados veniales. Había quienes estaban como cansados de tanto alabar a Dios, de tanto conocer a Dios. Era como si quisieran distraerse. En todos estos pecadillos no había maldad. Casi todo eran más bien imperfecciones, más que pecados. Aún así, resultaba evidente que algunos, dentro del amor a Dios, comenzaron a desviarse. Para algunos ángeles, el mundo angélico fue convirtiéndose más y más en el centro de sus intereses. Para algunos, el conocimiento se convirtió no en un medio que llevaba a Dios, sino en un fin en sí mismo. Esto en sí mismo no era una ofensa a Dios, pero de la perfección, algunos pasaron a la mera bondad. Unos pocos cayeron en la lujuria del conocimiento. El amor se desarrolló en todas las jerarquías, pero asimismo, los defectos hicieron su aparición en todos los niveles. La libertad comenzaba a producir frutos variados. El libre albedrío se ramificaba en un sinfín de posibilidades entre el bien y el mal. Aparecieron verdaderos santos, pero también algunos espíritus se habían mundanizado bastante. Había muchas cosas que les distraían totalmente del propósito de este tiempo de prueba. También entre nosotros apareció la crítica, la ira, la envidia. La inteligencia no nos preservaba de los malos sentimientos. ¿Cómo pudisteis pecar estando como estabais delante de Dios? Os preguntáis. No seáis duros con nosotros. También vosotros estáis frente a la naturaleza y no veis a Dios en ella. También vosotros estáis ante la continua predicación del universo y no la escucháis. Y sea dicho de paso, el cosmos entero es una buena parábola de Dios, y pronunciada no con palabras sino con una realidad incontestablemente material, una parábola gigantesca. Sí, no seáis duros con nosotros. A veces un pequeño ángel inferior demostraba un amor ardiente. En ocasiones te encontrabas con un poderoso príncipe que se había retrasado bastante en el camino de la virtud. La celeste liturgia nos animaba a todos a recobrar el ánimo, a retornar al camino. Algunos ángeles se convirtieron en verdaderos predicadores.
En la cúspide de esa pirámide angélica, en el vértice de esta jerarquía, estaba el más admirable espíritu angélico, Lucifer, la obra maestra de Dios, el vértice de la creación, el más poderoso. El más inteligente era también el de más alto rango sacerdotal. Él era el que oficiaba justo delante de la esfera. Oficiaba revestido no con las telas materiales de vestiduras sacerdotales, sino con dones admirables de naturaleza espiritual. Se presentaba ante la sabiduría, revestido de verdaderas gemas del intelecto. No voy a decir que Lucifer lucía una corona, porque en realidad él mismo era la corona de la creación. Él mismo era corona, y él mismo estaba coronado con gemas tanto intelectuales como espirituales. Sí, también espirituales, porque era bueno, muy bueno. Aunque no era el más santo entre todas las glorias, pues la santidad no tiene que ver con la naturaleza. Y así, otros ángeles más pequeños habían sido más generosos en el amor. No ama necesariamente más el más inteligente. Aún así, Lucifer era muy bueno, y sin vanagloriarse, lucía preciosos tesoros de naturaleza espiritual sobre su cabeza. Impresionante era la comprensión de la naturaleza de Dios que él tenía. Lucifer sondeaba los abismos del conocimiento de Dios como ningún otro ángel podía soñar hacer. Esto es importante para entender lo que después sucedió. No nos cansaremos en insistir acerca de lo descomunal que era Lucifer, encumbrado como una montaña sobre las montañas, alto como el sol más grande en un mundo de soles. Lucifer había sido el primogénito de los creados, la primera obra que el Hacedor modeló con sus manos, la primera obra en absoluto, y se deleitó en hacer de él su obra maestra. Lo embelleció más y más, lo hizo más y más grande, le otorgó poder como no otorgó a ningún otro ángel. Él poseía la inteligencia más grande después de Dios. Por encima de él, solo el nombre sobre todo nombre. Cuando después contemplamos a ese príncipe de los príncipes, nos dio la sensación de que era como si el arquitecto se hubiera entusiasmado con él al crearlo, como si Dios se hubiera dejado llevar de una especie de frenesí que le hubiera llevado a decir, más grande, todavía más grande. Dios no se puede dejar llevar del entusiasmo, Dios no se puede dejar llevar del frenesí, pero ciertamente Lucifer era, insisto, su obra maestra. Vosotros no os podéis hacer idea de cómo era él cuando salió de las manos de Dios. Vosotros no podéis entender cómo después muchos pudieron alejarse de Dios para seguir a una mera criatura. Mirad, lo mismo que por muy grande que sea el sol, cuando uno se pone detrás de la luna, ésta la puede eclipsar totalmente. Así también si uno se ponía detrás de Lucifer, daba la sensación de que él era el centro de todo. Lucifer daba la sensación de que él solo valía más que todo el resto de las jerarquías angélicas. No era así, pero daba esa impresión. Si uno se ponía detrás de él, como os he explicado con la luna, uno a veces tenía la idea fugaz de que él parecía Dios. Sé que os puede sonar blasfemo, pero si no atisbáis esto, difícilmente entenderéis cómo tantos se alinearon en sus filas. Nosotros no éramos tontos, no éramos niños a los que se puede engañar con un discurso de 3 al cuarto. Os lo repito, si os poníais justo detrás de él en una determinada posición, él parecía Dios. Solo cuando te movías y lo veías en comparación a Dios, entonces pensabas, ni siquiera él es Dios. Él fue el primero en surgir de Dios hacia la oscuridad de la noche. Por eso se le llamó estrella de la mañana, pues la estrella de la mañana es también la primera en aparecer en la oscuridad de la noche. Y esta fue la primera estrella que brilló en la noche de la creación. Después aparecieron todos los demás ángeles en el firmamento. Lucifer significa también el que trae la luz, y verdaderamente él nos traía la luz, porque nos explicaba tan bien cómo era el que es. Era placentero escucharle, porque Lucifer era bueno, amaba a Dios, tenía buenos sentimientos y nos los compartía, solo deseaba hacer el bien a los demás. Vosotros habéis oído hablar de él solo cuando ya era malo, pero no fue siempre así. También él tuvo su historia, una historia con muchos capítulos,
de la que solo sabéis su final. Verdaderamente fue lo mejor de entre nosotros. Él, lo que se corrompió, su bondad, su autoridad, su ascendiente eran completamente merecidos. Su boca habló de Dios como nadie lo había hecho nunca. Cierto que los ángeles más santos nos explicaban a Dios de un modo más místico. Cierto que ellos nos revelaban misterios de Dios, que solo se pueden conocer por la connaturalidad que produce la santificación. Pero nadie explicó a Dios desde la mera inteligencia, como Lucifer lo hizo. Theologus Maximus, el teólogo máximo, ese era su sobrenombre. Su voz era una sinfonía, su mirada penetraba hasta increíbles profundidades de las cimas de Dios. Algunos entre nosotros eran tronos, algunos eran príncipes. Lucifer era trono de los tronos y príncipe de los príncipes. Y es que ni siquiera su pecado ha destruido la obra del Creador. Incluso en su pecado permaneció con su fuerza. Incluso en su pecado siguen brillando las joyas que Dios engarzó sobre la superficie de su corona. Hay una afirmación que lo resume todo, inferior solo a Dios. Por supuesto que la distancia entre el absoluto y él era infinita, pero recordad también que Lucifer estaba más próximo a nosotros. Os parece imposible que algunos de nosotros cayeran teniendo enfrente a Dios, pero recordad que era más fácil comprender a una criatura que no a la trascendencia. El fundamento absoluto estaba velado por las nubes de la trascendencia, mientras que la criatura se nos mostraba como un objeto más comprensible a nuestros entendimientos. Le admirábamos, pero había algo que no sabíamos. Nosotros no lo sabíamos, pero Dios le hablaba, a menudo, a solas. Las palabras paternales del fundamento supremo le advertían que se dejaba llevar por pensamientos mundanos. No es que pensara cosas malas, no. Pero Lucifer se dispersaba en asuntos que enfriaban su corazón. Sus propios proyectos intelectuales le quitaban tiempo de estar con Dios. La comunicación con otros ángeles fue ocupando más y más tiempo del que debería haber ocupado en la conversación con su padre. De forma casi imperceptible, su amor se fue enfriando. No os equivoquéis, él no había cometido ni siquiera un pecado venial, pero sin darse cuenta su psicología fue cambiando. Se trató de un cambio que estuvo muy oculto dentro de sí. Pero aunque nosotros no nos apercibimos, Dios sí que le hablaba con frecuencia y le advertía. Resulta difícil resumir en un par de párrafos una historia que fue muy larga, en la que hubo muchas fases y regresos y vueltas a empezar. En Lucifer hubo propósitos y recaídas en la tibieza, momentos en los que se dijo con todas sus fuerzas: «Debo amar más al que todo me lo ha dado», seguidos de cada vez más largos periodos en los que consideraba que sus proyectos eran tan importantes que tenía que sacrificar, muy a su pesar, esos propósitos. Es que todo gravita sobre mí, se quejaba, queja falsa, pues buscaba que todo se sustentase en él. Por supuesto que de vida ascética nada. Los pequeños propósitos de mortificación quedaban muy lejos. Los tiempos de reclusión en sí mismo, de retiro, para examinarse, no eran posibles para él. Yo, a diferencia de otros, debo sacrificarme, pero lo hago por el bien de ellos. Lucifer no se apercibía, pero el bien de otros y su propio honor cada vez se identificaban más, cada vez eran una sola y misma cosa. Lucifer se había transformado en un ser volcado en lo externo. Dios nos lo contó todo mucho después, pero a través de todas esas etapas, resultaba cada vez más evidente que hubo un acrecentamiento de la propia consideración que Lucifer tenía de sí mismo, pero todavía no hubo ningún pecado. Aún así, Dios le habló tantas veces al corazón completamente a solas, porque sabía que se acercaba el momento de la revelación que iba a realizar al mundo angélico, y que Lucifer, lejos de prepararse mejor, había evolucionado de forma que podían darse fracturas en su voluntad firme de servir a su Creador. De hecho, aunque nadie lo supo, el momento de la revelación se retrasó para que Lucifer creciera en humildad. Dios después nos lo dijo. Varias veces retrasó ese momento. Varias veces le dijo que la revelación iba a suponer una gran prueba para él y que tenía que prepararse. Hijo mío,
El viento y las tensiones van a ser muy fuertes. Tienes que prepararte. Lucifer entonces hacía una profunda y solemne postración ante la divinidad. Sea cual sea la prueba, deseo ser obediente a tus mandatos, contestaba. Ni siquiera te digo que te seré perfectamente fiel, tan solo te digo que deseo ser fiel. Y protestaba esto con todo su corazón, con sinceridad. Lucifer entonces no pensaba en un pecado mortal, solo pensaba que, como mucho, podía caer en el pecado venial. El que todo lo sabe le miraba y callaba. Ya le había dicho una y otra vez todo lo que tenía que decirle. Dios finalmente se encontró con dos posibilidades: o seguir adelante con la prueba, a pesar de las ocultas debilidades internas de Lucifer que podían provocar fracturas en su voluntad, o quitarle el poder que tenía, con lo cual sí que consideraría que tenía una razón para rebelarse, pues no le había sido infiel. La debilidad espiritual de su hijo no le dejaba más que esas dos opciones. La decisión de Dios optó por seguir adelante, era lo más sabio. Lucifer era libre, y aunque le costase, podía superar sus propias tentaciones y ser fiel. Y aunque cayera, podía finalmente salir airoso de la prueba solo con manchas veniales. Si Lucifer se sobreponía, saldría de la prueba más obediente, más humilde. Aún así, su padre volvió a retrasar el momento de la prueba, volvería a aconsejarle, volvería a ofrecerle más tiempo. Pero llegó un momento en que hubo que pensar en todos los ángeles, y no solo en la historia personal de uno de ellos. Y llegó el momento de la revelación. Se hizo el silencio en los cielos, el firmamento cayó, y Dios habló de un modo solemne. Nos reveló que un día crearía un universo material. Vimos la vida florecer en él. Nos dijo que crearía a la humanidad. Aquello nos llenó de alegría. El plan de Dios era algo que jamás se nos hubiera ocurrido. Materia, nos sorprendió. Hasta entonces solo habían existido entidades espirituales. Nos dijimos, ¿para qué? Simplemente nos sorprendió. Y entonces añadió que hasta ahora le habíamos adorado a él como Dios, pero que ahora nos pedía algo más difícil, que le adoráramos hecho hombre. Dios se iba a hacer hombre, le debíamos adorar como Dios hecho hombre. Jesucristo será su nombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la cual para nosotros era un misterio, se revelaría a los humanos. Con una ciencia infusa supimos, al momento, cómo sería la existencia de los humanos sobre un mundo material que crearía para ellos. Se nos reveló qué implicaba ser humano en sus líneas generales y en sus detalles. Eso nos dejó a todos petrificados. Dios hecho hombre iba a comer, a beber, a dormir, iba a ser picado por los mosquitos, a tropezar y a caer en el suelo, a ser amamantado como una cría de mamífero. Si su pie pisaba algo cortante, sangraría. Aquella esfera que contenía infinitos mares de luz iba a reducirse al tamaño de una hormiga. Aquella trascendente pureza inmaculada iba a convertirse en algo que comería como un perro o un gato. Dios se nos mostró bajo el misterio de la encarnación y nos dijo: Adoradme bajo esta apariencia, adoradme bajo estos ropajes humanos. Pero aquello era mucho más que una apariencia o que un ropaje. Si se me permite una expresión, digamos, brutal, podríamos afirmar que la luz de luz se hizo carne. No nos lo podíamos creer. Dios había cesado de hablar y el silencio del cielo continuó. Estábamos atónitos, lo más grande reducido a lo más pequeño, lo más sublime, la luz más pura, reducida a una masa de carne sanguinolenta, luchando por respirar, cubierta de esputos, atormentada. Con vehemencia, con toda la fuerza de su corazón, algunos de nosotros hicimos genuflexión ante la imagen futura del crucificado. Más y más le siguieron, arrodillándose, haciendo el acto de adoración más intenso que hubiéramos visto nunca. En ese momento muchas inteligencias se humillaron ante los planes de Dios. Creímos en Dios, hicimos un acto de fe en aquel que no puede errar. Si la Trinidad decidía ese exceso,
Ese acto de amor más allá de toda medida, nosotros lo aceptábamos aunque no lo entendiéramos. Tuvimos que esforzarnos, tuvimos que confiar. Debíamos aceptar nuestros límites para entender un amor que era mucho mayor que el nuestro. Ese acto de doblegar nuestros entendimientos nos costó, pero nos ennobleció. Por primera vez apareció en muchos ángeles una virtud que no había existido en ellos, la fe. Digo en muchos ángeles, porque los ángeles ascetas sí que habían muerto en sí mismos, y ellos ya habían crecido mucho en la fe. Ellos habían sido nuestros precursores en la fe. Así como también vosotros tuvisteis vuestros precursores, también nosotros. Ellos no habían conocido aún al Hijo del Hombre, y ya habían muerto a sí mismos. No hace falta decir que los ángeles ascetas fueron los primeros en doblar su rodilla ante la imagen de la sabiduría encarnada. Los ángeles iban adorando paulatinamente, conforme sus inteligencias se rendían y sus voluntades abrazaban las decisiones de Dios, aún sin comprenderlas. No todos adoraron en un solo momento. A unos les costó más entender, a otros les costó más doblar su rodilla, pero Dios no nos probó por probarnos. En la prueba había aparecido la fe, pero debíamos entender que ante Él éramos niños. Debíamos aprender a confiar y mostrar con obras que confiábamos. La belleza de la fe apareció en el seno de los ángeles. En algunos apareció la mancha de haberse resistido a la fe. La quinta parte de los ángeles ya habían doblado su rodilla e inclinado su cabeza. Lucifer estaba con la boca abierta. No podía creer lo que veía. Estaba atónito. De pronto, un sentimiento le llenó de amargura. No había sido él el elegido para recibir la unión hipostática. Él era mucho más noble y perfecto que un vulgar mamífero como el ser humano que andaba sobre dos patas, cubierto parcialmente de pelo, acabadas uñas en los extremos de sus miembros. Si en alguien hubiera decidido encarnarse Dios, ese era él. ¿Por qué tomar una naturaleza humana cuando podía haber tomado una naturaleza angélica? ¿Por qué? El gran teólogo que era Lucifer evaluó las posibilidades por las que tal unión hipostática hubiera podido haberse llevado a cabo en él mismo, Lucifer, sin perder su propio yo. Él, Lucifer, hubiera sido el vaso más perfecto para contener a la divinidad hecha criatura sin dejar de ser Dios. ¿Por qué Dios escogía lo más imperfecto? ¿Por qué Dios no hacía lo más adecuado? Pensó. ¿Por qué Dios me humilla? Muchos ángeles se volvieron a Lucifer. Su mirada era una pregunta llena de ansiedad. ¿Por qué no te arrodillas? El silencio y la mirada fija del príncipe hicieron que surgiera la inquietud en muchos. Más y más ángeles sorprendidos se volvieron hacia nuestro sumo sacerdote. Está inmóvil. Él no se ha arrodillado, decíamos. Una quinta parte de las glorias había adorado a Cristo crucificado como Rey. El resto se hallaba aún asimilando la dura idea, aunque más y más iban cayendo con humildad, gradualmente, sobre sus rodillas. La inmovilidad de Lucifer era enigmática como un pozo sin fondo. En vano escrutaban su gesto hierático, sus labios clausurados por el silencio, sus facciones pétreas como una montaña que no se mueve. El príncipe les mostraba un rostro carente de gesto alguno. Era una esfinge seria que entrecerraba los ojos llenos de majestad, de dignidad, de respeto hacia sí mismo. Lentamente abrió los labios y exclamó carente de emoción alguna. No. Pronunció esta palabra de forma seria y rotunda, sin ningún enfado. Fue como el no de la dignidad. La pronunció como un rey desde su trono. Si él hubiera tenido pulso, este no se habría acelerado ni lo más mínimo. Miríadas de ángeles no podían creer lo que habían escuchado. No podían haber escuchado bien. Algo había pasado. Tenía que haber alguna explicación. No podía ser aquello. Lucifer, el teólogo, el sabio, volvió su rostro hacia los ángeles. ¿No os dais cuenta de que esto no puede ser? ¿De que Dios no nos puede pedir un sinsentido? ¿No sois vosotros los que os tenéis que violentar para aceptar lo inaceptable? Es Dios quien ha hecho algo incorrecto. Y nuestro gran teólogo nos habló con un discurso de una insuperable sutileza.
Sus argumentos estaban dotados de la capacidad de hechizar, pero no porque hubiera magia en ellos, no. La única magia presente era la de una formidable inteligencia. Ante el discurso rebelde de Satanás, la masa de oyentes había quedado atónita, y por lo tanto silenciosa. Y entonces, en mitad del estupor que embargó todo el cielo ante ese primer discurso de Lucifer, se escuchó su rotunda afirmación: ¿Quién como Dios? Su afirmación fue como un puñetazo en mitad de la mesa, y la repitió por segunda vez con tal gallardía que sus palabras valieron por un discurso. Fue como un grito que despertó a todos. Su exclamación, para muchos, fue más convincente que todas las razones del rebelde. Y así, el pequeño Miguel se plantó justo ante Lucifer y le dijo a la cara: Eres un soberbio. En un primer momento, cuando Lucifer todavía era respetado, cuando estaba en la cima de su honor, nadie se hubiera atrevido a hacer eso. Pero él era impávido, y las palabras de Miguel poseían tal convicción que hirieron profundamente a Lucifer. Para él fue tan doloroso que tuvo que volver sus espaldas ante Miguel y retirarse. Lucifer lloró de rabia, pero no lo pudo resistir. Hubo exclamaciones en todo el mundo angélico, unas de incredulidad, otras airadas. En el tiempo personal de cada ángel, Lucifer debió llorar durante horas, pero en nuestro tiempo general regresó Lucifer pronto. Lucifer se había rehecho, el combate comenzaba. Algunos le miraron con admiración en cuanto volvió a aparecer. La admiración hacia el caudillo había surgido, y aunque voces sueltas se pusieron frente a Lucifer, él siguió su razonamiento. Hablaba como un maestro, había seguridad en su voz, daba razones. Detrás lo que había era resentimiento, pero no mostró ni un ápice de esa secreta amargura. Ni él mismo era consciente de que reaccionaba bajo la embriaguez del orgullo herido. Muchos entre los ángeles siguieron doblegándose ante la imagen del crucificado. De inmediato multitudes rehusaron seguir escuchando al rebelde, volvieron la espalda a Lucifer y miraron la revelación de Jesucristo reconociéndolo como futuro rey. Mientras las palabras malditas de la rebelión seguían resonando como un eco en los corazones de todos los ángeles, un eco que hacía daño a unos, un eco que deseaban borrar otros, pero un eco que ya no desaparecía. Así estaban las cosas ante la profecía proferida por la boca de Dios. Daba la sensación de que se había caído en un cierto estatismo. Seguían arrodillándose más ángeles, pero a un ritmo mucho menor. Eran tantos trillones de espíritus que a ese ritmo tardarían siglos en arrodillarse todos. Pero era como si ese eco luciferino hubiera hecho que todos se pensasen mal las cosas. Se había caído en una especie de impasse. Muchos no sabían qué hacer. No eran malos, pero estaban perplejos. Fue entonces cuando Dios habló y nos dijo a todos lo que habíamos hecho bien y lo que habíamos hecho mal. Nos habló, ante todo, de eso, del bien y del mal, pero también de la justicia, de la verdad, de lo noble, de lo santo, de lo correcto y lo incorrecto, de lo recto y lo desviado, de lo que es perfecto y de lo que no lo es, de la línea que separa lo lícito de lo ilícito, de la esperanza de los gozos del cielo, de la felicidad de seguir el camino que lleva a la vida. Nos explicó qué era la vida de los espíritus, pero también se explayó en que entendiéramos cómo era la muerte interior de los espíritus, aunque estos fueran mantenidos en el ser. Era auténticamente un padre que hablaba a sus hijos. Aún así, los inicuos se mantuvieron en sus posiciones. El ser infinito habló como un maestro. También habló como un rey. Daba la sensación de que iba a iniciarse una larga discusión entre los más sabios de las glorias, con todo el mundo angélico de espectador. Daba esa sensación, pero Dios iba a pedir más. Aquello era una prueba, y el santificador debía pedir más a los ángeles para forjar sus espíritus en el fuego de la prueba. El misterio de la encarnación no era todo. Se nos reveló la historia de iniquidad que corrompería a los hombres. Esos seres finitos,
ingratos. Encima iban a rebelarse. No solo no le iban a estar eternamente agradecidos y cantar sus alabanzas con todas las fuerzas de sus almas, sino que iban a rebelarse y le iban a matar. Increíble. ¿Podía ser semejante absurdo? Por lo menos parecía absurdo que te den la máxima prueba de amor y tú respondas con un odio desenfrenado. Aquello no eran seres humanos, eran fieras. De pronto, ¿el mundo de la lógica se había hundido? ¿Se suponía que teníamos que adorar a un Dios crucificado? Nosotros, seres gloriosos, debíamos arrodillarnos ante aquel cuerpo llagado, ensangrentado, cubierto de heridas, sufriente, doliente hasta el límite. El Altísimo así nos lo pedía. Dios nos mostraba esa imagen y nos decía: estoy detrás de este anonadamiento, la omnipotencia, la majestad más grande que podáis imaginar. Vosotros que aún no me habéis visto, está detrás de lo que se ve pendiendo de la cruz. Jamás podéis haceros una idea de nuestros sentimientos al ver que ese Dios que es luz, que esa segunda persona que es luz de luz, iba a ser crucificada. Ya era un exceso la encarnación, pero la visión de la crucifixión fue algo apabullante. Más y más ángeles se dijeron: tiene razón Lucifer, Dios no puede pedirnos algo contrario a la lógica. La duda apareció. Hay que tener en cuenta que los ángeles todavía no veían a Dios. Tenían que tener fe. Debían fiarse. Solo veíamos esa esfera infinita. Sí, tan distinta de todos los ángeles. Habíamos nacido a la existencia por un designio suyo. Hasta allí de acuerdo. Pero ¿y si al final Dios no era Dios? ¿Y si Dios únicamente era un ángel muy poderoso? ¿Y si solo era un Lucifer más grande? ¿Y si Dios era un espíritu finito de otra especie, cualitativamente superior, pero finito al fin y al cabo? En cualquier caso, el puñal había sido clavado en muchas mentes. Si Dios nos pide algo incorrecto, entonces ya no es Dios. La duda era difícil de expulsar de nuestros corazones. Las razones de Lucifer se clavaron como puñales en nuestras mentes. Otros razonaban que Dios era Dios, pero que tal vez cabían errores en él. Más ángeles salieron en defensa de la obediencia de Dios. Debemos tener fe en Él. Él nos ha creado. Pero el discurso luciferino era duro como el hierro, afilado como una espada. Conforme sus razonamientos avanzaban, algunos se dieron cuenta de lo venenosas que eran sus palabras y protestaron con toda la energía de su propia dignidad. Algunos comenzaron a hacer coro con Lucifer. ¿Por qué ser humildes? ¿Por qué hay que ser obedientes? ¿Por qué someternos? ¿Por qué no podemos ser libres? Satán no quiere hacer daño a nadie, repetían. No quiere hacer de menos a nadie, solo quiere la libertad. El imperio de la razón había comenzado la guerra. Pero las razones se hicieron cada vez más hirientes, cada vez más personales. Se destilaron venenos más y más ponzoñosos. Se faltó el respeto a Dios. Dios ya no era más que un opresor. Si hasta entonces entre las jerarquías había habido conmoción, ahora comenzó a darse una verdadera lucha. Aquello ya no era un mero coloquio entre seres inteligentes. Lo que antes eran meras palabras entre seres que buscaban la verdad, ahora se habían tornado cada vez más afiladas. Las palabras ya no eran simplemente portadoras de verdad, sino instrumentos cargados deliberadamente de agresividad. Así aparecieron discursos verdaderamente tóxicos, frente a otros dulces y acariciadores que hechizaban el alma. Había comenzado un verdadero combate, un combate por la conquista de los muchos espíritus indecisos. El número de los que se arrodillaban continuaba creciendo, pero también el número de los que no veían claro y se ponían, sin convicción, bajo la sombra de Lucifer. Sin convicción, pero con el deseo de no ser arrastrados de momento hacia posturas definitivas. Los luciferinos hablaban entre ellos, mejoraban sus razones. Los indecisos trataban de averiguar la verdad, pero al mismo tiempo reconocían lo embriagante que resultaba la idea de la completa independencia, de ser ellos los artífices de un nuevo orden de cosas. El futuro era de ellos, decían los indecisos.
señalando al bando de la rebelión antes de unirse a sus filas. ¿Por qué tener que someterse a un Dios que imponía normas contrarias a la dignidad de los ángeles? Bajo Dios había mandamientos, había prohibiciones. Dios enseñaba un camino de renuncia, de sacrificio, de ascetismo intelectual. La satisfacción que sintieron algunas glorias al ser seguidas por las multitudes de ángeles tenía un sabor especial que nunca antes habían probado. También un ángel podía romper las reglas. Aquello era embriagante. Sí, ¿por qué no ser autónomos? Libertad fue la palabra que más repitieron. Teníamos cadenas y no nos habíamos dado cuenta. Teníamos un yugo invisible sobre nuestros espíritus, y ahora nos hemos liberado de él. Lucifer y sus seguidores se alejaron de ese mar de luz. Un poco más lejos de esa atracción espiritual de la esfera estaba su propio destino. Podían ser ellos, ser uno mismo, decidir por su cuenta. Dios lo que quería era que se convirtieran en pequeños dioses. Quería reservarse para sí el carácter divino. ¿Por qué no podían tratarse de igual a igual? Lentamente se fueron distanciando de esa esfera cuyo peso cada vez se les hacía más insoportable. El bando de los obedientes a Dios luchaba con denuedo. Fue una lucha con armas intelectuales y las espirituales de la oración y el sacrificio. No había otro tipo de armas, no tenían cuerpo. El número de los que no se arrodillaron en un primer momento llegó a ser de 1/3 de todos los ángeles. Pero después, gracias a la lucha, al denodado esfuerzo de algunos, uno a uno se fueron humillando ante Dios. El número de los rebeldes se fue reduciendo. Por eso, Lucifer se alzó con un furor inaudito y utilizó todo el poder de su persuasión. Movilizó a todos los que le apoyaban y comenzó a organizar una ofensiva en toda regla. No quería quedarse solo. Aquello ya no era simplemente pertinacia y soberbia. Su tono se volvió agrio. La acritud se fue avinagrando de un modo cada vez más intenso. Y no era Lucifer el más radical, no era el más grande espíritu el más extremista. Le rodeaban grupúsculos de seres sin importancia que quisieron hacerse un nombre. El rebelde no solo no les detuvo, sino que les apacentó. Pero a la vez, durante un tiempo, Lucifer quiso aparecer como el término medio entre dos extremos, el de la sumisión absoluta y el de la rebelión más furiosa. La propia visión que ofreció de sí mismo no engañó a muchos, pero sí a algunos. Cada engaño de Lucifer siempre arañaba a un cierto número entre las filas de los que dudaban. Como eran tantos, cada pequeño porcentaje significaba millones de glorias que, cuando menos, se aproximaban a sus posiciones. La rebelión de Lucifer había sido una insubordinación fría, cerebral y al menos externamente carente de emociones, pero imperceptiblemente se fue deslizando por la colina de su ego. Él mismo notó que se fue llenando de odio. Sus razones, al final, cada vez iban más cargadas de blasfemia. Un nuevo fuego fue prendiendo en él y entre los caídos, con la amargura de ver que cada vez más le abandonaban. Los que le dejaban no es que lo hubieran seguido, pero habían sido atrapados en las redes de la duda. Habían caído en un terreno intermedio entre el diablo y el hacedor, pero más y más contemplaban horrorizados la metamorfosis. Muchos ángeles extendieron su brazo y le señalaron gritando con voz dura como el mármol: «Tú, Lucifer, te has convertido en Belcebú». Otros le gritaron: «¡Satanás!». Las altas jerarquías exclamaron a coro: «¡Eres el diablo!». Para otros era Luzbel. Así recibió muchos nombres, nombres que han permanecido hasta hoy, apelativos que recuerdan los convulsos días de la rebelión. Luzbel miró a lo lejos, como un príncipe que mira desde su trono, con la glacial mirada del que mantiene la sangre fría ante cualquier evento. Los rebeldes fueron reducidos a 1/5 parte de los ángeles. Después, el Señor añadió: «Pero no os lo he revelado todo, para evitar que fueran más los que me desobedecieran en ese primer momento y en el segundo. Pero es necesario que sepáis una cosa más.
algo que os voy a manifestar para consumaros en la esperanza de mis promesas, para forjaros más profundamente en la fe, para que vuestro amor sea perfecto. El silencio en el cielo era total. ¿Qué diría el omnisciente ahora? Y la esfera habló y dijo: Dios hecho hombre nacerá de la mujer. A esa mujer la honraré con gracia sobre toda gracia. Sus virtudes y su amor, su heroísmo en mi servicio serán tales que a ella la haré reina de los ángeles. Ella será vuestra reina, reina de los ángeles. Si las glorias fieles habían admirado el plan de amor que suponía la encarnación, quedaron todavía más embelesados ante la santidad que les mostró en María. Antes de la rebelión, Lucifer había sido bueno, pero no había sido santo. Lucifer había sido grandioso por su naturaleza. Esa mujer lo iba a ser en lo sobrenatural. De ella iba a nacer la segunda persona de la Santísima Trinidad cuando se encarnase. Ella sería la puerta. ¡La puerta!, exclamaron todos. El plan era de tal naturaleza que jamás podría haberlo pensado nadie entre las jerarquías. ¡Qué inteligencia en estas disposiciones! ¡Qué santidad la de Dios, que llegaba a estos extremos de sabiduría en sus designios! ¡Qué humildad y sencillez la de Dios, que ponía en la cumbre de todo lo creado a una mujer humilde! Coronaba su obra magnífica con la gema de la humildad. Muchos ángeles, sin dudar, se postraron ante los designios de Dios y, acto seguido, veneraron a la Virgen María, Madre de Dios y Reina de los ángeles. La veneraron ya entonces, antes de que naciera. No había nacido ni un solo hombre todavía, no había ni un átomo todavía en el universo, y ellos ya se postraron ante ella, la Madre de la Palabra hecha carne. Pero otros ángeles dijeron: ya lo que nos faltaba. Si Dios nos pidió antes un despropósito, ahora colma la medida. ¿Qué será lo siguiente que nos exigirá? Hoy nos pide esto, mañana puede que adoremos a una vaca, pasado mañana puede exigirnos que veneremos como reina nuestra a una abeja o a un matorral. Esto no puede seguir así. La decisión era definitiva, exclamaron. Se apresaron para la guerra, es decir, intentarían convencer a más glorias para que se unieran a la sedición. Y lo lograron. Hubo muchos espíritus que cayeron en las trampas del intelecto. Hubo tronos y principados que no fueron fieles. La desarmonía se extendió por todas las jerarquías. El poder del error no podía ser subestimado. Aún así, también fueron numerosas las bajas entre los rebeldes. Muchos ángeles pidieron perdón. Se arrepintieron de corazón. Entre los ángeles fieles a Dios, en medio de todas esas luchas, hubo uno que destacó. No se trataba de un ángel superior, pero su amor sí que lo era. Fue él el que mantuvo más viva la llama de la fidelidad en los peores momentos de la batalla, cuando todo se vio más negro, cuando pareció que la mitad de los ángeles iban a rebelarse. Y pudo transmitir esa llama, se destacó en el bien y su fe alumbró a muchos. Fue él el que en el momento más oscuro, en la hora más terrible en que las multitudes comenzaron a dudar, había gritado en mitad del inicial silencio general: ¿quién como Dios? Y así quedó su nombre, Micael, Miguel, el luchador infatigable e invencible. Miguel se seguía destacando como guerrero. La luz de su vehemente amor iluminó a muchos confundidos. Su amor arrebatador derribó a no pocos de los que luchaban a favor del error. Incluso los que combatían con Lucifer reconocían que ningún dardo envenenado con sus razones podía penetrar la coraza de su fe inquebrantable. En medio de la duda, él fue imbatible. Se le representa con coraza, pero no portaba ninguna coraza material. Se trataba de una coraza espiritual, impenetrable a las seducciones que le lanzaban los inicuos. Su única arma era la espada de la verdad sobre Dios. Miguel conocía mejor a Dios que los inteligentes, porque él amaba más.
Por eso los que le salieron a su encuentro tuvieron que retroceder. No era solo la rebelión de Lucifer, eran los miles de arroyos de conocimiento torcido que comenzaron a recorrer las mentes del mundo angélico. Os recuerdo que no veíamos el rostro de Dios. Si hubiéramos visto su esencia, hubiera sido imposible no ver la verdad de las cosas en todo su esplendor. Pero el forjador de los espíritus permitió la zozobra. Muy duro debía ser el acero, un acero que iba a permanecer por toda la eternidad, para que el horno tuviera que ser elevado a tales temperaturas. Los golpes que nos batían parecían inmisericordes. Lo único que pensábamos era que todo aquello siguiera su designio. Por el contrario, parecía el triunfo del caos. Dios permitió que pudiéramos ser heroicos en la esperanza. No se trataba de una mera cuestión intelectual. Hacía mucho que los argumentos venían acompañados de cada vez más tristes elementos morales. Cuánto sufrimiento provocaron los sembradores de la mentira. Se deleitaban los inicuos en hacernos sufrir, en volcar sobre nosotros toda su baba. Ya no eran solo razones, eran risas burlonas, su mofa, el escarnio de millones de espíritus rebeldes. Nos insultaron, pasamos por inocentes crédulos a los que había que despertar, y nos querían despertar a golpes. No a golpes físicos, no hubieran podido, pero sí con golpes en el espíritu. Cuánto daño, cuántas heridas provocaron. Nos hicieron creer que éramos niños. Ellos eran los adultos. Ellos habían probado el licor de la libertad. Ellos habían probado el sabor de lo ilícito, que tan prohibido habíamos tenido siempre. Poseían el doble conocimiento del bien y del mal. Nosotros custodiábamos la ortodoxia con toda la fuerza de nuestros brazos. Aferrábamos con nuestros dedos, no teníamos dedos, ese tesoro, para que nadie nos lo robara, pero ellos tenían el doble conocimiento. Muchas veces nos entraba la duda de si no estaríamos en inferioridad de condiciones. Nosotros únicamente conocíamos a la vida que se había hecho vida en nosotros. ¿Podríamos resistir los conocedores del bien frente a la fuerza indómita de la que parecían estar dotados los conocedores del bien y del mal? El doble conocimiento parecía tener un sabor deleitoso, aunque visto desde nuestro bando, parecía que ese sabor les volvía como locos. El pecado llamaba al pecado. Se estaba formando un abismo de iniquidad, aunque entre ellos no todos eran exaltados. Lo que hacía más creíble su movimiento de independencia era cuántos individuos razonables les apoyaron. Durante esa guerra, imperceptiblemente, sin percatarse de ello, algunos de los antiguos ángeles se fueron transformando de seres bellísimos llenos de luz en monstruos repletos de resentimiento. El odio, el veneno que salía de sus bocas, la oscuridad de sus pensamientos, su soberbia, su deseo de hacer el mal, fue transformando a esos espíritus en seres deformes, feroces, horribles. Al final, daba miedo verlos. No tienen cuerpo, pero si vierais sus espíritus comprenderíais que hacéis bien en representarlos con garras, colmillos, colas, pezuñas y todos los atributos de los animales malignos de la tierra. También fue impactante la transmutación en Lucifer. Esos ojos clarísimos habían comenzado por destilar agresividad. Ese fue el primer cambio, pero poco a poco, en su boca fue como si crecieran dientes afilados y colmillos sedientos de sangre. Luzbel hubiera querido tener 1000 garras para arañarnos, agarrarnos y despedazarnos. Hubiera deseado aplastarnos con pesadas patas de monstruo antediluviano. El Behemoth hubiera deseado triturarnos bajo el peso de su odio. Eso es lo que queréis transmitir cuando lo representáis con pobres iluminaciones en pergaminos o lo pintáis sobre un fresco en vuestras iglesias. No tiene cuerpo, pero es peor que esos sencillos colores y líneas con que plasmáis lo que conocéis por la fe. Por una fe transmitida de lo alto, que os viene de los cielos. No conocíais la historia de esta guerra en sus detalles, ni hacía falta, pero creedme, el mal en Luzbel se había vuelto ardiente. El santificador divino, durante todo el proceso, le había hablado en su corazón, suplicándole que diera marcha atrás. Sí, las 3 personas de la Santísima Trinidad le suplicaban no por debilidad, sino precisamente porque conocían cuán duro e impenetrable sería el muro de su justicia
si Lucifer quedaba atrapado tras él. Por eso le habló como un padre habla a su hijo. Por eso le habló con una humildad como solo el Rey de Reyes puede tener. Ante todo, debía evitar que Satanás quedara atrapado detrás del muro de una decisión irrevocable. Pero el diablo rechazaba gracia tras gracia que tantos ángeles ganaban con sus oraciones y sacrificios, desatendidas las cada vez más escasas invitaciones a cambiar que le llegaban de lo alto. Los deseos de arrepentimiento que surgían de su corazón, enviados por Dios, eran despreciados. El Creador ya no era escuchado en el corazón de Luzbel. ¿Cuál fue la sorpresa de éste cuando le llegó un enviado de Dios? Desde el trono divino había sido enviado un arcángel llamado Gabriel. Ante todo, por curiosidad, escuchó a este enviado. Gabriel, entre otras cosas, le dijo con serenidad: No estamos hablando de una justicia, sino de la justicia. Mira que no confundas la paciencia de Dios con debilidad. Él te concede tiempo, pero su fallo no admite recurso. Belcebú miró con curiosidad a ese enviado. Después concluyó: Yo también soy un dios. Gabriel le miró compasivamente y tras un instante de reflexión, suspiró y concluyó: Muy bien. Veremos todos, entonces, qué prevalece, si la fuerza de un dios o la de Dios. Dicho esto, Gabriel se retiró sin esperar respuesta. Pero el maligno había acorazado su corazón. Había echado 7 cerrojos en cada puerta de su voluntad. Había cubierto de hierro cualquier apertura a su conciencia. Satán, el diabólico, había asesinado a su conciencia dentro de sí. Detrás de esas puertas cubiertas de hierro, cerradas a cal y canto, yacía el cadáver de su conciencia, descomponiéndose. En su corazón portaba un fétido cadáver, y él respiraba muerte. La muerte avanzaba en él cada vez más. Luzbel no podía dejar de existir, no podía morir en ese sentido, pero él deseaba la muerte de los ángeles que le torturaban con sus razones, con sus recriminaciones. Esos ángeles le angustiaban con la amenaza de la ira divina. Otra cosa que le llenaba de furia era que vinieran una y otra vez con el recuerdo de su santidad primera, aquella que llegó a alcanzar tras la creación. Sí, él había sido santo, y ahora se revolvía en el lodazal de su inmundicia. Lo reconocía, pero había sido necesario revolcarse en esos lodos infectos. Para resistir el poder de atracción que la esfera desplegaba, había tenido Belcebú que ejercer una fuerza equivalente, pero en sentido contrario. Las invitaciones de Dios que internamente sentía Lucifer solo habían podido ser contrarrestadas alimentando conscientemente la fuerza de la aversión. De lo contrario, hubiera regresado arrodillándose, pidiendo perdón. Posteriormente, la fuerza del amor de Dios, cada vez más insistente, solo había podido ser contrapesada por una fuerza de odio a la altura de la primera. Lo mismo había sucedido con sus secuaces. Lo que sentían en sus corazones que venía de lo alto había tenido que ser anulado por una fuerza de signo opuesto. Ellos, los peores, los más inicuos, uno a uno, siguiendo cada uno su propia historia personal, habían tenido que hacer como su caudillo. Cada uno de los peores era un Satanás en pequeño. Imaginemos que todos los ángeles nos siguieran. ¿Podría Dios condenar a todos sus hijos? ¿A todos y cada uno de ellos? Conjeturemos un cielo en el que Dios se hubiera quedado solo. ¿Sería posible un Dios que volviera a quedarse solo? Por eso consideraban que el éxito de la rebelión, o al menos su difusión, era esencial. Que Dios ceda depende del número, repetían. Y como expuso uno de los lugartenientes de Belcebú, no bastan los discursos si se quiere vencer. Había que ofrecer una sensación de fuerza, no de debilidad. Se tomaron decisiones que imponían más orden en las filas de la oscuridad. Había nacido un nuevo orden en los cielos. Nuevas jerarquías surgieron. Los niveles no se basaban solo en la inteligencia. El mal pasaba a ser considerado un elemento a tener en cuenta. Espíritus malvados fueron elevados sobre otros muchos. Surgía así una jerarquía de la iniquidad. Hubo decisiones y reestructuraciones en sus filas que no comprenderíais,
pero que se pueden comparar a los grandiosos desfiles como la Alemania nazi, a sus leyes, a su organización. La sociedad de los rebeldes desplegó magníficas demostraciones de fuerza que enardecieron a los ángeles caídos. Embriaguez satánica es lo que se puede definir lo que sintieron tantos ojos atónitos. Es sorprendente lo que pueden lograr el poder de millones de individuos lanzándose directamente en una dirección. Se impuso una disciplina. Los ángeles, además de conocimiento, tenían poder. Los poderosos se impusieron sobre los débiles. Se implantó una tiranía. Sus lazos eran no materiales, pero sí muy reales. Cadenas del espíritu, pero cadenas. Así, unos pocos podían dominar a muchos, que se dejaban dominar con mayor o menor aquiescencia. Los más fieles de los demonios juraron por lo más sagrado seguir al gran guía diabólico, el cual ya no mostraba una hermosa faz, sino un rostro del traidor. El rostro del homicida parecía más bien como un dragón. El ejército de las tinieblas se fue tornando poderoso, firme y disciplinado. Además, los ángeles más malignos se organizaron para atacar en grupo el orden pacífico de los ángeles. Imaginaos el orden de un sistema solar con sus planetas y satélites. Las hordas de los demonios podían irrumpir con salvajismo en medio de esa armonía, extendiendo sus aullidos, su caos, el miedo. Leviatán se sintió fuerte. Era el momento de su máximo poder. A los ojos de miles de millones de ángeles, él era Dios. El nuevo Dios, el Dios de la fuerza, el Dios de la razón frente a una divinidad silenciosa que imponía una doctrina de amor infantil, de humildad, de virtud. Satán había propuesto una alternativa, un nuevo reino, un orden nuevo, toda una nueva doctrina con las prodigiosas mentes que le habían acompañado. Satán había propuesto un nuevo reino, ahora lo imponía. Duda, sarcasmo, mordacidad. En el ápice de su poder, en lo más oscuro de la noche, con su cola el dragón arrastró a la tercera parte de los ángeles. Una tercera parte de las estrellas cayeron. El resto, con todas sus fuerzas, resistieron el poder de la duda. De entre estos, bastantes tuvieron que emplear toda la energía de su voluntad para no dejarse arrastrar en una espiral de odio. No debían replicar con el mismo lenguaje. Devolver mal contra mal era un modo de empezar a convertirse en algo parecido a él. Algunos, en la defensa del bien, se habían dejado llevar por las pasiones desatadas. Por eso, también algunos defensores de la verdad mancharon sus espíritus inmaculados. Como ahora comprobaban millones de espíritus, el pecado era mucho más pegajoso de lo que habían pensado. Se ramificaba, se extendía como un virus, y anidaba en los corazones de aquellos que menos lo hubieran pensado. La duda y la desazón eran generales, las verdades más firmes parecían derrumbarse. ¿Y si en Dios hubiese anidado también alguna semilla de mal? Si tantas grandes glorias se habían manchado, ¿cabía alguna mácula en la fuente original? Una tercera parte de los ángeles cayó. La sensación de derrota se enseñoreó de aquel mundo en esa hora desgraciada. El dragón era fuerte. Era el momento más oscuro de la noche, y en medio de ese triunfo de la sinrazón, el silencio de Dios. 2/3 partes de los ángeles se mantenían fieles, algunos de ellos luchando con todas sus fuerzas contra las tensiones internas que, a duras penas, podían contener en su seno, pero se preservaron impolutos gracias a un esfuerzo supremo. En medio de esa desazón, en medio de esa noche más oscura que nunca, todos los buenos se volvían hacia la luz divina, esa luz que se ocultaba tras las nubes. Sus rayos de luz eran bellísimos, pero silenciosos. ¿Se quedaría inmóvil hasta que todo fuera destruido? Llevaba ya mucho tiempo sin decir nada. Había silencio en esa luz, pero él observaba todo. Se escucharon muchas oraciones dirigidas hacia el altísimo trono de Dios para que actuase. «Haz algo, Señor», le suplicaban. «Haz algo. No permitas que el mal siga avanzando». Los perversos alzaban el rostro y el puño y proferían terribles blasfemias, sacrilegios que horrorizaban los oídos de los cándidos espíritus. Las glorias puras se tapaban los oídos para no escuchar.
No querían escuchar, pero todo estaba lleno de esos aullidos de bestias feroces. Era el momento más amargo, con una tercera parte de los ángeles caídos en el error. Bien es cierto que de esa tercera parte solo una pequeñísima fracción habían descendido al del odio. Solo una pequeña cantidad de espíritus caídos se habían malignizado hasta convertirse en demonios. Entre ellos un cierto número se habían tornado poco a poco en espeluznantes monstruos. De las bocas de ese número de malditos se destilaba el veneno que se mostraba en sus fauces. Era el veneno que había fermentado en sus corazones. Se trataba de ángeles entenebrecidos, de ángeles envenenados, presas de un loco furor. Al menos los demonios eran pocos. El resto de los caídos simplemente se hallaban en las tinieblas del engaño. Dudaban. Habían prestado oídos a la nueva doctrina. El gusano que corroe en algunos buenos, pero débiles, se hallaba dentro realizando su labor. Por eso era urgente hacerles entender. De lo contrario, si dejaban que la oscuridad echara raíces, acabarían engendrando rabia y se convertirían en demonios. Pero no era fácil limpiar un espíritu. Entre ellos disponían de la palabra como arma, como semilla, como caricia. También la oración y el sacrificio, las buenas obras, la alabanza a Dios. Sí, ciertamente, el bien también contaba con sus armas. Pero en la confrontación entre el bien y el mal, siempre se tiene la sensación de que el lado del bien es débil, que está en inferioridad de condiciones. El mal siempre parece más fuerte, siempre parece que se mueve con más libertad. Y sobre todo, era difícil superar el silencio de Dios, siempre ese silencio. Muchos pensaron en ese momento que los demonios podían vencer. Por alguna extraña razón que no comprendían, la oscuridad podía vencer a la luz. No es que la fuente original vaya a dejar de existir, decían. No, seguirá existiendo, y lo hará rodeada de los suyos, de los pocos que se aferren a sus dogmatismos. La fuente y los suyos quedarán relegados. Nosotros proseguiremos con nuestra historia. Tenemos toda una historia por delante. Esto ha sido un acto liberatorio que, antes o después, iba a acabar sucediendo. Pero así como unos espíritus fueron consumando su transformación en seres de oscuridad, otros refulgieron con un brillo más puro. Los cielos eran un campo de batalla. En medio del desorden se mantuvieron espacios de armonía. Eran islas donde la fidelidad se preservó. Ángeles unidos que mantuvieron sus vínculos de fidelidad entre sí bajo la obediencia a Dios. Fuera estaba el campo de batalla, donde las fuerzas del caos obraban. En este campo de batalla, entre muchos indecisos, entre muchos débiles, los peores se satanizaron y los mejores se divinizaron bajo la acción de la gracia. Visto desde la altura de la hora, aquel tiempo de triunfo del mal no fue muy largo, pero nos pareció inacabable. Hubo mucho sufrimiento, mucha santidad mancillada. Si los ángeles hubieran podido llorar, muchas lágrimas hubieran caído de los cielos. Hubo ángeles verdaderamente torturados en su espíritu por otros ángeles que ya no merecían el nombre de ángeles, sino de demonios. En mitad de esa desolación, de esa lucha, de esa falta de esperanza, sin que nadie lo esperara, varios ángeles santos, varios espíritus que se habían dedicado a la oración y al ascetismo, profetizaron el mismo mensaje en distintos puntos del mundo angélico y clamaron con voz solemne y tan fuerte que hasta los mismos demonios lo oyeron. Así dice Dios, mío es el poder y mía es la gloria. Mi fuerte brazo podría conceder la victoria ahora mismo. Nada puede resistir mi decisión. Una sola palabra de mi boca y la nada sería de nuevo la morada eterna de los malvados. Yo saco de la nada y puedo devolver a la nada. Yo no lucho contra nadie, porque nadie puede luchar conmigo. Podría yo mismo poner orden con mi diestra, pero otros son mis planes. Los que ahora se creen invencibles, por simples criaturas serán vencidos. El mal no solo retrocederá, sino que será expulsado de los cielos. Mas la humillación será plena, escuchad, porque no será mi brazo, sino otros ángeles los que llevarán a cabo mi designio. Esta es mi decisión, y así se hará. Los demonios se quedaron perplejos. ¿Cómo se habían puesto de acuerdo tantos ángeles en dar el mismo mensaje? Por un momento sintieron el escalofrío de pensar que lo dicho fuera verdad.
pero enseguida se recobraron y lanzaron nuevos gritos de lucha. Volvieron a la batalla y cosecharon nuevas victorias. El diablo avanzaba como un gigantesco monstruo con muchas patas que acababan en garras, como un monstruo de largo cuello y boca de dientes de acero, rodeado por una multitud de seres infernales que se veían como pequeños peces rodeando a un cetáceo, como saltamontes alrededor de un cocodrilo. Satán avanzaba con paso pesado. Nadie lo podía detener. En medio del rumor de miles de pasos del ejército del abismo, se oyó el tronar de los ángeles más perfectos, de los que más habían amado. Era como si levantaran su espada, la espada de la verdad. Su rugido de león fue como un trueno que recorre todo el cielo. Una andanada de flechas, las flechas de las razones, se clavaron en los corazones de muchos rebeldes. Grandes ejércitos de rebeldes tuvieron que retroceder ante el dolor de las razones, ante la afilada hoja de la verdad. El bien había formado su ejército. 4 ángeles de la máxima jerarquía, los 4 que un día estarían alrededor del trono del Cordero, habían organizado la defensa de la causa de Dios. Los malvados se habían ido acercando más y más hacia Dios, desplazando a las miríadas de ángeles. Era como si quisieran llegar hasta Dios mismo y atacarlo. Querían penetrar en él, pero ¿qué creían que podían hacer? ¿Creían que era como un ángel más? El odio los había cegado. No sabían lo que hacían. Creían poder matar a Dios. Por eso, Satán recibió el sobrenombre de el asesino desde el principio. Para Belcebú, el ser infinito era el obstáculo entre él y su libertad. Si hubiera podido asesinarlo, lo hubiera hecho sin dubitación alguna. Hubiera preferido un universo sin el Padre. Pero ¿cómo se mata a un espíritu? Belial, otro de los nombres del diablo, lo hubiera intentado. Al menos intentarlo. Quería intentar lo imposible. En su ebriedad, perdió la percepción de sus límites. El Señor del Orgullo se había acercado a Dios, pero ahora se erguía contra Satán el poder de los 4 grandes, los 4 espíritus más grandiosos después de Lucifer, 4 espíritus fieles que ahora descollaban por las colosales dimensiones de su conocimiento, amor y poderío. Y estos 4 grandes, fieles a Dios, habían tronchado la vanguardia de las huestes satánicas. Cuando Belcebú quiso mirar hacia atrás, ya se había producido una gran derrota en las filas del mal. El arcángel Miguel parecía imparable en medio de seres mucho más grandes que él. Razones acompañadas de oración. Eso había provocado esa derrota en la retaguardia. Además, los ángeles buenos habían atacado como un ejército. Habían ofrecido sus argumentos como un gran coro. Su voz había retumbado en las filas diabólicas como una gran afirmación. Enseguida, los ángeles fieles habían acudido a comunicarse con aquellos contrarios que habían dado muestras de vacilación. La batalla había sido todo un ejemplo de magnífica acción conjunta y organizado combate individual. Enseguida, las hordas satánicas habían irrumpido creando confusión, impidiendo que los argumentos celestiales penetraran y ganaran más adeptos. Satán conjeturaba una larga guerra, con victorias en un lado y en otro, con batallas que arrebatarían miríadas angélicas al otro bando. La guerra era continua, pero a veces el peso de un bando parecía concentrarse en un sector concreto. La guerra angélica era el resultado de una fuerza constantemente ejercida, de un combate sin tregua, de acciones organizadas conjuntas y de acciones individuales entre un ángel y un demonio, entre un ángel y un caído indeciso, entre un ángel santo y un monstruo diabólico. A veces caían los santos, a veces se convertía en un monstruo de soberbia que, entre lloros, pedía perdón. Los ángeles fieles alzaron 2 estandartes. En realidad no eran estandartes materiales. Ni materia, ni instrumentos podían hallarse en los cielos. Pero lo que ellos alzaron solo se puede comparar con un gran estandarte. El primer estandarte que se alzó fue el de Jesucristo. El segundo, el de la Reina de los Ángeles. La visión de aquellas 2 figuras fue irresistible para los demonios. Les volvía como locos.
Era como si esas figuras removieran todos los resortes de su odio en aquellas serpientes y escorpiones. Un odio que les cegaba, que les sacaba fuera de sí. Su lucha se volvía cada vez más ineficaz a consecuencia de que no podían controlar dentro de sí el incendio de su ira. Algunos ángeles que habían caído, pero que no se habían malignizado mucho, se pasmaron al ver la reacción de los demonios. ¿Por qué esa reacción? ¿Por qué esa agresividad? ¿Esos demonios eran espíritus angélicos o bestias? Lo que salía de sus bocas era un torrente de blasfemias. Muchos ángeles caídos, discretamente, se alejaron de las filas rebeldes. Veían con claridad que estaban siguiendo a unos locos. Podían no entender todos los planes de Dios, pero lo que no podían hacer era seguir a unos dementes. Por el contrario, esos ángeles caídos veían que la imagen de Jesucristo que habían levantado los ángeles era bellísima. Reflejaba todo el amor que Dios les había dicho que tendría por los hombres, y por ende también a los ángeles. La imagen de la Santísima Virgen María constituía por sí misma toda una predicación. Solo había que contemplar esa imagen, y la predicación surgía espontánea en el corazón del que contemplaba semejante mansedumbre, semejante hermosura. Cierto que solo veían a una mujer, lo que en el futuro sería un ser humano femenino, pero la imagen transfundía pureza, humildad, todas las virtudes. Qué diferencia entre el rostro sereno de la Reina de los Ángeles y la faz horrible de Belial. Qué contraste entre ese cuerpo que expresaba sencillez y adoración y el ser monstruoso como una serpiente gigante en la que se había convertido Belcebú. ¿A quién estaban siguiendo? El Belcebú de ahora no era el bello Lucifer de los primeros tiempos que los había subyugado. El mensaje que aquella mujer predicaba con su silencio era muy sencillo. Había que someterse a los dictados de Dios. Toda la inteligencia de los ángeles buenos se había empleado en elaborar hasta los más pequeños detalles de esos estandartes. Conjuntamente los fieles habían alzado en el cielo esos dos grandes pendones. Lo que no se imaginaron al realizarlos era que esas imágenes iban a desprender como una espiritualidad tan irresistible. Los ángeles miraban extasiados las dos imágenes. ¡Quitad eso de ahí!, gritó Luzbel. ¡Quitad eso de en medio de los cielos! Pero las huestes de Dios ya avanzaban imparables, como un ejército ordenado, en formación cerrada. «¡Por Jesús y por María!», gritaban. Y bajo la mirada lejana de los cuatro grandes espíritus, el capitán de los ejércitos, justo delante de todos esos millones de soldados, alzó su espada resplandeciente de verdad y exclamó con una voz que se escuchó en todo el cielo: ¿Quién como Dios? Ni todas las mentiras de los demonios pudieron resistir el embate del ejército del bien. A cada momento que pasaba, más y más ángeles caídos comprendían por fin, se arrepentían y abandonaban las filas de la gran serpiente. Los demonios se afanaban con sus garras por apresar intelectos, pero era como si la luz de la mañana se hiciese y los engañados comprendieran qué equivocados habían estado. «Señor, perdóname», se oía por todas partes, y los arrepentidos miraban hacia lo alto, hacia la luz divina, y se elevaban hacia ella abandonando el campo de batalla. Dios mío, ¿cómo he podido caer tan bajo? Cuanta más luz se hacía entre los ángeles, más descoordinados, más sin sentido, más salvajes, pero sin efecto, eran los golpes de sus garras malignas en mitad del aire. Eran movimientos desesperados tratando de agarrar algo, tratando de herir a los ángeles que huían de la rebelión. Satán había estado luchando denodadamente con todas las fuerzas de sus poderosos miembros. Ahora levantó su testa coronada y miró por encima de sus filas enfrascadas en el fragor del combate. Sin alterarse, miró hacia el norte, miró hacia el sur, miró en todas direcciones. Estaba claro que la ebriedad había pasado. Las defecciones eran imparables. Una vez que comenzó el desmoronamiento, resultó imposible pararlo. Los caídos comprendían. Era fácil unirse a la sedición cuando ésta parecía el futuro, pero ahora se estaba haciendo la luz. Ahora comprendían. Habían seguido una locura. Solo los peores, solo los más endurecidos en el mal, resistieron todas las razones, todas las oraciones, todos los esfuerzos que los buenos hicieron por su conversión. Pero al final fue en vano. Hubo un número de irreductibles. Solo uno de cada varios miles de ángeles se mantuvo petrificado en su decisión. Eran millones, desgraciadamente eran millones.
Ante los peores, hablaron los ángeles profeta, los mejores teólogos, los más santos, los más humildes, los ángeles sacerdote. Pero Satanás alzó su cuello flexible como de un dragón hacia el cielo y repitió: ¡No serviré! Sus palabras fueron secas y breves como un martillo que golpea a un yunque. Los demonios y el dragón estaban acorralados, rodeados por la ingente multitud serena de los mejores guerreros de Dios. Heridos los demonios, cansados, desilusionados. Ya lo habían intentado todo. La guerra había sido muy larga. Ya no había nada que hacer. No iban a arrebatar ni a un solo espíritu más. Los bandos estaban perfectamente delimitados. Y entonces se escuchó la voz de Dios que venía de lo alto. Resonó su voz regia y grave de entre las nubes, dirigiéndose a los demonios y su dragón. Sus palabras fueron: Meditadlo bien. Esta es la última oportunidad. Vais a ser expulsados de los cielos. Todavía podéis arrepentiros. O ahora o nunca. Algunos pocos, muy pocos entre los traidores a Dios, hicieron un esfuerzo titánico y se elevaron de entre las hordas de los malvados. Volaron hacia arriba, diciendo entre lágrimas y rabia: No merecemos el perdón, pero cámbianos el corazón. Haremos lo que haga falta. Y con una genuflexión, inclinaron la cabeza ante el Dios que se ocultaba tras las nubes. Miguel se acercó y señalando a los estandartes les dijo: Postraos delante de ellos, uno a uno, y besadlos. El cielo entero contempló la procesión de los últimos en regresar. Deformes y ennegrecidos, necesitarían largo tiempo para ser sanados. El omnipotente Dios, Señor de todas las cosas, inesperadamente habló. Se dirigió a Satanás. Todos sabían que eran las últimas palabras, las últimas que le iba a dirigir. Hijo mío, vuelve a mí. Te lo repito, esta es la última oportunidad. Tu pecado no es mayor que mi misericordia. Fui grande al crear el cielo, pero más grande es mi perdón. Si retornas y lloras tus faltas, serás la joya del cielo. En ti resplandecerá la luz de mi compasión perfecta. Los milenios te contemplarán y me glorificarán. ¡Qué grande fue el Altísimo al perdonarle todo su mal! Hijo mío, serás la joya de mi misericordia. Brillarás y dejarás atónitos a los humanos que vendrán. Ellos viéndote comprenderán que no hay pecado que no pueda perdonar. Tú, mejor que nadie, podrás transmitir esa confianza al caído. Serás un gran predicador, serás un gran intercesor que me repetirás a lo largo de los siglos: si me perdonaste a mí, perdónale a él. Satanás sintió el embate de las palabras divinas. El silencio en el cielo fue total, una de las pocas veces en que nadie habló con nadie, en la que no se escuchó ni el lejano rumor de una sola palabra entre aquellos miles de millones de ángeles. Todos estaban pendientes. El Padre de los Ángeles prosiguió: Tendrás que hacer penitencia, hijo mío, pero al cabo de los siglos te recibiré con los brazos abiertos. Vuelve a mí. Si ahora no aceptas esta última oportunidad, ya no habrá otra. Pasará un número de siglos igual a los granos de arena de las futuras playas de todos los mares. Las pirámides se volverán polvo, los océanos se secarán gota a gota, y la eternidad no habrá hecho más que empezar. El diablo irguió la cabeza y con total frialdad respondió: Jamás. Nunca me arrodillaré. Y el monstruo hizo un amago de lanzarse de nuevo hacia las constelaciones de ángeles. Él pensó que quedaría libre por los cielos, que podría seguir extendiendo sus mensajes entre los buenos, pero ya no tenía sentido dejarlo allí, haciendo el mal a otros, haciendo sufrir a los buenos. Aunque los ángeles ya habían tomado su decisión definitiva, no había razón para tener que aguantar su boca repleta de blasfemia. Así que Miguel recibió una orden directa de Dios en su interior, y en el mismo momento que el dragón hizo amago de lanzarse hacia el mundo angélico de nuevo, Miguel el arcángel desenvainó la espada y se la mostró.
Satán se sonrió burlón y con un gesto de desprecio dio el impulso para arrojarse hacia las nebulosas de ángeles. Miguel, sin dudarlo, con un gesto instantáneo, le clavó en el corazón la espada. La verdad clavada en pleno corazón del diablo tuvo un efecto fulminante. El inmenso dragón se quedó como con sus pies pegados al suelo, como si no pudiera levantarlos ni un milímetro. Era como si hubiera chocado con un muro. Esa espada era como una muralla de granito. El diablo se quedó con la boca abierta, sin palabras, tratando de agarrar con sus zarpas esa espada que el arcángel sostenía incrustada en su pecho lleno de malignidad. Pero las zarpas delanteras no llegaban. Hubiera querido agarrar por el cuello al arcángel con otra de sus garras. Hubiera querido golpearlo con su impresionante cola, pero era como si estuviera clavado en el suelo. Satán gemía y se retorcía como una serpiente herida, pero no podía hacer nada más. Incluso de su boca abierta no salía grito alguno, solo aquel gemido ahogado. Finalmente, San Miguel extrajo su espada del dragón. San Miguel extendió su brazo y le dio una orden. ¡Fuera! El dragón, padeciendo como una persona que está sufriendo un infarto en su pecho, no tenía ninguna intención de obedecer, pero el arcángel volvió a levantar su temible espada. Belial jamás quería volver a sentir ese hierro cortando sus carnes. Horrorizado, abriendo sus ojos llenos de pánico, se aproximó hacia el abismo de oscuridad que tenía detrás. Se aproximó con lentitud. El dolor del hierro en su pecho era como el de una persona oprimida en su corazón, que apenas tiene fuerzas para alcanzar un asiento. Antes de abandonar el cielo, Belial hubiera preferido protagonizar un cuadro heroico, una especie de digna escena final, algo con carácter épico, pero no podía, ni le salía la voz de la garganta. Respiraba a bocanadas, oprimía sus manos contra la herida del pecho. Tambaleándose se acercó al abismo, al gran precipicio, sin decir nada, sin ni siquiera echar una última mirada a los circunstantes. Simplemente se arrojó. Un largo alarido dejó como estela, perdiéndose en la negrura sin fondo. Los horrorizados demonios, situados entre las huestes divinas frente a ellos y el abismo de detrás, se lanzaron al precipicio. Y así, los demonios fueron expulsados de la presencia de Dios, y ya no se encontró lugar para ellos en los cielos.